a cabos como este. Está con nosotros Carlos Regazzoni, ustedes saben, fue titular del PAMI, ex titular del PAMI. Carlos, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Usted es mío. ¿Por qué lo convocamos? Porque hay un problema muy serio en ciernes que tiene que ver con la desregulación del Estado cuando esa desregulación se da sin pensar básicamente en cuáles pueden ser esas consecuencias o eventualmente, y en el peor escenario, cuando no importan esas consecuencias, que entre otras cosas tiene que ver, este es el tema de Carlos, de lo que efectivamente sabe, y es la venta online de medicamentos. ¿Por qué esto es un riesgo? ¿Qué tan cerca y cuáles son las decisiones que tomó el gobierno para que esto se pueda llevar adelante? Carlos. El inconveniente es si la venta online de medicamentos o la venta en cualquier sitio de los medicamentos no está supervisada por un farmacéutico. Sí, no en farmacias. Claro, ahora la farmacia podría eventualmente generar una transacción online, sí, pero con la supervisión y la responsabilidad del farmacéutico. Si vos quitás al farmacéutico del medio y la transacción se hace como como uno compra un chocolatín, compra un remedio, ahí es donde empiezan los problemas. En el mundo entero, cualquier país desarrollado, los medicamentos se venden bajo supervisión de un farmacéutico. Los que son con venta bajo receta, obviamente, y aquellos que no son bajo receta, la mayoría también requieren la supervisión de un farmacéutico, lo que llaman medicamentos de venta libre. Sí. Excepto un pequeño grupo de medicamentos de venta libre, y normalmente se regula muchísimo la dosis en la cual vos podés comprarlo. Ustedes habrán visto, si viajas a un país, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, que se pone mucho como ejemplo, la mayoría de las veces vos podés comprar ibuprofeno, que es de venta libre, pero la dosis que te van a vender es una dosis muy pequeña en el negocio, sí, como una manera de desalentar el consumo no supervisado de los medicamentos. Y la automedicación, digamos, ¿no? Claro, esto tiene dos problemas. Lo que algunos pretenden hacer, para ser justos, sí, que es que los medicamentos se puedan vender online, simplemente el paciente con una receta y a el vendedor sea simplemente un comercio sin la supervisión del farmacéutico, eso tiene dos riesgos muy serios. El primero es la automedicación. Y el segundo es los medicamentos falsos. ¿Medicamento trucho? Claro. ¿Hay mucho de esto? Sí, es un tema muy serio, el medicamentos falsos o truchos, especialmente en los países donde está mal regulado la venta de medicamentos en farmacia. O sea, para que entendamos, los sistemas de salud desarrollados tienen farmacias, tienen farmacéuticos y tienen una supervisión epidemiológica muy fuerte de todo lo que se dispensa, tanto bajo receta como no bajo receta. Sí. Voy a dar un ejemplo concreto para que la gente por ahí lo entienda, le sea más familiar. Una persona tiene un ardor epigástrico, un ardor en la boca del estómago, y entonces agarra y dice, bueno, voy a tomar un omeprazol, que acaba de ser de venta libre. El omeprazol le va a sacar los síntomas, y entonces sigue con el omeprazol por un tiempo prolongado. Una proporción de estas personas, de esa manera, al no consultar al médico por el dolor epigástrico, puede estar solapando un cáncer de esófago o un cáncer de estómago. Claro. Esto es una realidad. O sea, estás tapando el síntoma. Estás tapando la causa. Estás justamente tapando el síntoma y entonces la causa continúa larvada. Esto también ocurre con los medicamentos para los dolores. Es decir, un dolor de cabeza, la mayoría de las veces es una simple jaqueca o una cefalea tensional que se va a poder manejar con un analgésico, pero otras veces puede ser el pródromo de un cuadro muy serio. Entonces, para eso es que las sociedades medicalizan todo esto. No es un capricho. El medicamento, además un medicamento puede ser letal. El ejemplo más crudo está ocurriendo justamente en estos momentos en Estados Unidos con la crisis de los opioides. Claro. Los opioides son medicamentos que la verdad que se relativizó la dependencia que causaban. Bueno, hoy son la principal causa de drogadependencia, porque los opioides tienen una forma muy seria de generar dependencia en la gente en Estados Unidos, y además se ha convertido en la principal causa de muerte en el grupo etario de 40 a 60 años de edad. Y estas pueden ser consecuencias de la desregulación de la venta de medicamentos. Sí, porque se genera un mantra. Desregulación es una palabra que para mí es muy equívoca. Porque, yo que voy a desregular el uso de armas de fuego, por ejemplo. Bueno, hay gente que lo propone. Bueno, pero te das cuenta que la palabra en sí no es que es bueno de regular y malo regular. Sí. Es bueno de regular en lo que no debe estar regulado, claro, y es bueno regular en lo que debe estar regulado, valga el juego de palabras. Entonces, el caso de los medicamentos están para curar a la gente y es parte de un esfuerzo médico donde el farmacéutico es una pieza esencial. La gente se confunde a veces cuando dice, bueno, pero el farmacéutico, vos vas a la farmacia y te atiende un empleado muchas veces sin formación. Primero, seguro que hay un responsable de esa farmacia, que es el farmacéutico que es titular de la farmacia. Dos,
Eventualmente algunas ventas las va a poder resolver una persona que está bajo la supervisión del farmacéutico, así como uno como médico muchas veces es que cuestiones las resuelva la enfermera. Sí. Pero no quiere decir eso que vos no seas responsable y no estés viendo que está ocurriendo. Ciertas personas van a entrar a la farmacia, vos lo vas a saber que es un chico, un muchacho, que está que se nota que está en una situación de angustia y pide un medicamento que le puede hacer peor, bueno, ahí es el Alguien va a preguntar. Sí. ¿Qué está pasando en esta escena? Sí, la farmacia es un agente indispensable del sistema de salud. Y Carlos, ¿cuáles son las decisiones que tomó el gobierno? ¿Qué es lo que está vigente o qué es lo que habilitaría a que esto se convierta en un problema más concreto? Hoy todavía no ha cambiado nada. Sí. Si la situación, lo único que va a cambiar es la receta electrónica. Sí. Bienvenida, es una muy buena innovación, ya estaba de antes, digamos, la receta electrónica. Lo que pasa es que ahora se va a imponer. Va a tener ciertas dificultades, porque la mayoría del país tiene mala conexión. O sea, vos pensás que en la ciudad de Buenos Aires tenemos problemas con internet, imagínate en el interior. Pero es una buena medida. Ahora, liberar la venta de medicamentos, quitando el local de la farmacia y el farmacéutico como responsable, que es otra de las cuestiones que se podría derivar. Sí. Pero, perdón, eso ya se hizo en el DNU y se volvió atrás. Exacto. En ese momento se habilitaba alguna venta en comercios de otro tipo, supermercados y kioscos. Venta de online, y había plataformas otra online. decisión también que era que no exista la obligación de tener farmacéuticos en todas las farmacias. ¿Eso también se revirtió? Hoy ¿Y ahora viene una ley nueva con eso? Y bueno, ahora están debatiéndolo, pero hoy en cada farmacia tiene que haber un farmacéutico. Pero Eso es este un hecho. mercado, esta especie de mercado negro online que ya existe por lo que estás Sí, describiendo vos. ya existe, sí. Digo, existe y, o sea, Impunemente existe. pero estas medidas que vos estás señalando, ¿podrían frenar algo de eso o hay otra estrategia? No, al contrario, yo creo que hay que ser más estricto y hay que ir a prohibir la venta de medicamentos en las plataformas, por Pero internet. ya está prohibido. Bueno, pero se hace. En cualquiera de las masivas plataformas vas a comprar el medicamento que quieras. Sobre esto hay que ir con mucha Sí. más fuerza y al mismo tiempo, si vos das una señal de desregular la venta de medicamentos, estás habilitando o de alguna manera estás... Porque el farmacéutico Perdón. existe por la asimetría de Claro. información que hay. A ver, Irina, tenías pregunta de otro tema. Claro, pero tiene que ver A ver. un poco con esto, porque se me venía a la mente también que tenía que ver con algo que estábamos hablando fuera de aire, que es la política que ha adoptado este gobierno, primero en Capital Humano y después en el Ministerio de Salud, con la restricción, directamente la suspensión de la entrega de medicamentos, no solamente los de alto costo, que es lo más conocido para enfermedades graves, ha restringido otras para gente que no tiene recursos, ¿no? Por ejemplo, los antiepilépticos, que no son medicamentos tan caros. Bueno, primero, ¿qué evaluación haces de esto? Es un error, un grave error. Lamentablemente, el Estado tiene que dar los medicamentos a que toda vez que la persona que los necesita no los puede financiar, no los puede pagar porque no tiene seguro de salud. En nuestro país el 48% de las personas no tiene seguro de salud y al ritmo que vamos a superar el 50%. Vos pensemos la situación real de una persona que necesita un medicamento oncológico. Después de 6 meses que consiguió turno yendo a las 3 de la mañana a un hospital en el conurbano, con la mitad de los estudios hechos le dicen que tiene un cáncer de pulmón. Y después tiene 3 o 4 meses más para conseguir el medicamento oncológico. En la primer tanda de tratamiento, las primeras dosis, y después tiene que conseguir quien se los inyecte en otros. Es un calvario para una enfermedad donde el tiempo es todo. Porque digamos, el avance más importante que ha habido sobre el cáncer, además de los biológicos, medicamentos muy caros, y que el Estado lo debería proveer, porque si no la gente no tiene escapatoria a su enfermedad, y que han revolucionado la evolución de las enfermedades. Y en segundo lugar, el tiempo. El diagnóstico precoz es lo que más ha cambiado el pronóstico del cáncer. Y después el tema de la epilepsia no es un tema menor. Una persona que no toma la medicación antiepiléptica empieza a convulsivar. ¿Quién empieza a convulsivar? Un chico de 12 años que vive en su casa, tiene 30 convulsiones por día y necesita casco para no provocarse lesión del cráneo, ¿entienden? O sea, a veces cuando se toman medidas no se está pensando en la persona que está del otro lado. Por supuesto que esta no es la mejor solución. La mejor solución es un sistema como el de Dinamarca, Suecia o Reino Unido o Francia, donde a nadie le falta nada de lo que necesita porque el Estado se encarga. Ahora, en el mientras tanto, hasta que lleguemos al mundo ideal, yo no puedo dejar a la gente que más lo necesita y que menos puede afrontar el gasto sin cobertura. Mi pregunta antipática en esto, que es la que me hacen a mí cada vez que hablo de este tema, es ¿por qué el Estado tiene la obligación de cubrir eso? Porque si no es el Estado, ¿quién lo cubre? No, Los seres humanos nos juntamos, los seres humanos creamos los Estados para defenderlo del enemigo y para lograr cooperativamente bienes que individualmente no podemos obtener. Número 1, la salud.
sea, la salud fue, mira, desde antigua Atenas hay medios, o sea, hay métodos de política pública sanitaria que se tomaban con las pestes, con el agua. Es un hecho elemental, ¿entiendes? O sea, lamentablemente no hay alternativa. Carlos, muchas gracias por haber venido y seguimos el tema de cerca. Hacemos tanda.